través de nuestro canal de YouTube, esperando que esta mañana nosotros podamos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de nuestro culto de adoración. Y para comenzar les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para que todos juntos levantemos un clamor al Señor y pidamos por este servicio. Así que todos juntos vamos a pedirle a Dios que nos ayude a adorar en el corazón. Así que todos inclinemos nuestras cabezas y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la dicha, la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta mañana en tu casa para alabarte y glorificarte. También por aquellos hermanos que están conectando con nosotros desde sus casas. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nosotros podamos alabarte, podamos bendecirte y glorificar tu nombre. Venimos delante de ti totalmente humillados, reconocemos nuestra posición delante de ti y solamente queremos darte lo mejor de nosotros, queremos darte nuestra adoración, queremos agradecerte, Señor, a través de nuestro canto, sinceramente, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, por cuidarnos, por tu inmensa misericordia. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, gracias por no abandonarnos, Señor. En esta mañana queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte, Padre. Te rogamos también para que seas tú que hables a nuestras vidas a través del predicador, que él pueda ser un instrumento útil en tus manos, que tú pases carbón encendido sobre sus labios para que las palabras que él hable sean palabras tuyas, Padre, que puedan hallar cabida en nuestros corazones y podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Glorifícate de una manera especial y ayúdanos a poder alabarte y bendecirte y hacerlo con el entendimiento, hacerlo de corazón para la gloria y una tuya, Señor. Te agradecemos por cada uno de tus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Y así de pie vamos a cantar el Salmo 100, cantar alegres a Dios. Así que todos juntos cantemos alegres a nuestro Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. A alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque Jehová atiende al humilde, mas
mira de lejos al Altísimo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al Altísimo. Quiero escucharle. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al Altísimo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al Altísimo. Amén, amén. Sigamos también cantando qué maravilla es, porque el Señor nos ha salvado a través de la muerte en la cruz del Calvario. Y es una maravilla porque el Hijo de Dios descendió desde los cielos, dejó su trono para venir a salvarnos a cada uno de nosotros. Así que cantemos qué maravilla es. Cuán hermosa es la luz del ocaso, y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. Admirable esta ciega grande, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. Amén, qué maravilla es. Dice la estrofa número 2. Admirable es la ciega abundante, las estrellas, la luna y el sol. Pero más glorioso es el gran amor que el Señor nos tiene a nosotros, que nos da nueva vida y perdón a través de Jesucristo. Gracia nos dio Él a través de su muerte y perdón inmerecido. Así también cantemos maravillosa gracia, es la que Jesús nos ha dado a nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se olvide. Así que cantemos todos juntos. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia, mi Jesús amor, más alta que los cielos, más alta que la mar, más grande que mis curvas, clavas
dulce nombre. Y el coro dice, inefable es la divina gracia. Y la palabra inefable significa que no puede ser descrito. Así es la gracia del Señor. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios descendió de los cielos y nos perdonó a través de su muerte en la cruz, dándonos un perdón que no merecemos, mas sin embargo, Él quería salvarnos a nosotros por amor, Él quería acercarnos a Dios. Y cuando nosotros recibimos esa gracia en nuestro corazón, recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, Él se convierte en nuestro noble sostén y castigo fuerte. Así que también cantemos, noble sostén y la esperanza. Así que vamos a ponernos de pie para que todos cantemos este coro del Señor. Si quiero escucharle cantar a sus hijos en esta mañana, adorarle en todo el corazón. Él está aquí en medio nuestro en esta mañana. Así que le demos nuestras voces a Él. Cantemos, noble sostén. Noble sostén, y la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo del alma, que en sus fuerzas mías tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dios cuida de mí, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si no estás conmigo, y a la misma muerte mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Él es la lucha. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me tocas, desnudándote. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Nunca en la lucha desmayaremos porque el Señor está con nosotros y es nuestro sostén. Asimismo, vamos a recibir por aquí a nuestro hermano David Casí. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, ahora vamos a tener el momento de la predicación de la palabra de Dios. Ustedes saben que el tema, digamos, del culto presencial es un tiempo limitado y por eso ahora vamos a pasar al momento de la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones, dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Pidámosle así a nuestro hermano Luis que pase por aquí esta mañana con el mensaje de la palabra de Dios. No, realmente es un placer poder ver y estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero invitarles que vayamos a nuestra Biblia, al libro
de Gálatas, capítulo 2. Ya vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios a partir del verso 11. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los dedos de la circuncisión. Oremos. Señor Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Dios, porque una vez más tú nos has permitido que podamos estar en tu casa, reunidos, Padre, presencialmente, Señor. Te pido, Dios, que sea tú hablando a través de tu palabra, sea tú glorificándote en medio nuestro. Yo nada tengo que decir en esta mañana, y tú lo sabes, Señor. No soy digno de tu palabra, pero si es tu voluntad, Padre, habla a los corazones y abre nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarla, a ponerla por obra, no simplemente oírla, sino hacerla. Te damos las gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, lo que voy a tratar en esta mañana fue algo que me pidió el hermano Darwin, que tratara con cada uno de ustedes, y es algo que estamos tratando los jóvenes. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Bueno, ¿me puedo ayudar aquí con la proyección? Estamos estudiando el libro de Gálatas y vamos a tratar ese punto, lo que es cuando Pablo reprende a Pedro. Pablo reprende a Pedro. Y antes de entrar a ese punto, quiero hacer un pequeño repaso o una pequeña introducción para que más o menos puedan estar ubicados. Porque si empiezo a hablarles desde ahí sin entender, es como que yo vaya a contarle, que chocaron a una gente y usted no sabe ninguna información. Que chocan, pero ¿cómo? No, que chocan, es algo chocante. Entonces, para tener la idea, vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, lo primero es que el libro, que los Gálatas es la Turquía de hoy en día. O sea, los Gálatas que se mencionan en la Biblia son sus descendientes, son los turcos. Ahí era donde estaba Galacia anteriormente. Y también vimos que allí habían varias ciudades. Entre estaba Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. La principal de ellas, donde estaba la iglesia primera o principal, era en Iconio. Y allí fue donde se envió la carta de Gálatas y fue distribuida y leída allí también por varias iglesias. ¿Cuál era el problema que había entre los Gálatas? El problema principal era que había unos hermanos que Pablo le llama a ellos como los judaizantes, se conoce como los judaizantes, que ellos querían judaizar a los hermanos de Galacia. Los hermanos de Galacia, recuerden que no eran judíos, eran gentiles, y un gentil es aquel que no es de descendencia judía. Recordando que los judíos tenían por pecadores, por ser simplemente gentil, cada uno de nosotros somos gentiles, por yo no ser judío, un judío entendía que yo era como un perro, un inmundo y un pecador que no merecía la salvación. Ellos entendían que no era salvo y que para la manera de una persona poder ser salvo debía irse a la religión judía. Cuando sabemos que realmente en Cristo y solamente en Cristo y por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la gracia de cada uno de nosotros, podemos ser salvos. En el libro de Hechos, capítulo 15, se hace mención de la primera carta, o la primera vez que se mencionó, que se le envió la carta a los hermanos de Gálatas, donde estaba participando el hermano Bernabé, que fue uno de los primeros principal que apoyó a Pablo, incluso fue quien hizo defensa delante del concilio. Cuando estén en su casa pueden verificarlo en el capítulo 15.
ante los apóstoles. Fue Bernabé que llevó a Pablo ante los apóstoles. Recuerden que Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo hizo muchas atrocidades a la iglesia, encarcelaba a los cristianos, los perseguía. Muchas cosas no agradables para los cristianos en ese tiempo. Bueno, cuando Pablo se convierte, Pablo dura alrededor de un periodo de 17 años siendo cristiano antes de empezar su ministerio. Duró 3 de ellos vamos a decir que no sabía nada de él, vamos a decir que se ha parecido en pocas personas, pero en pocas palabras, pero era preparándose en el ministerio, era hablado ocasionalmente, y después de esos 3 años se comenzó a escuchar de Pablo, y la gente decía, wow, aquel que perseguía a la iglesia ahora habla de la gloria del Cristo que nosotros creemos. Luego Pablo en 14 años sube al concilio, donde se menciona, 14 años ya andando el camino del Señor, y ahí es donde él tiene su primera exposición de lo que es el Evangelio hacia los gentiles, el Evangelio de la gracia para los gentiles. Y luego 3 años más tarde es donde él inicia su ministerio. Es decir, él duró 17 años preparándose para iniciar su ministerio de predicación hacia los gentiles. Luego, en esa carta, podemos ver en el capítulo 17, capítulo 15, que Pablo y Pablo, Jacobo y algunos de los apóstoles le dicen solamente 4 cosas que deberían guardarse los hermanos de Galacia, que eran la fornicación, los ídolos, ahogados y sangre. Que ellos no tenían que guardar sábado, que ellos no tenían que circuncidarse, que ellos no tenían que comer carne específica, nada de eso, porque no eran judíos, sino simplemente hacer estas cosas, porque no era un compromiso que ellos tenían, no era algo que ellos habían acordado con Dios, sino que lo habían hecho los judíos. Entonces, eso no era para ellos. También vimos que Pablo, ya en el capítulo 1, Pablo, haciendo su introducción, dice que él se sorprende. Porque entonces aquellos hermanos judíos fueron a donde los Gálatas y comenzaron a imponerles sus enseñanzas y a decirle que si ellos realmente querían ser salvos, debían judaizarse. Cuando Pablo duró aproximadamente 2 años predicándole, enseñándole el evangelio de salvación. Entonces cuando Pablo inicia la carta, dice que él se sorprende, que, o sea, con tanta facilidad ustedes han cambiado su pensar. Se sorprende porque es muy difícil, mis hermanos, que ustedes se pongan a enseñarle a un hijo suyo, los que tienen hijos, que robar es malo y que de que un amiguito le digamos robar, él robe. ¿Cómo usted se siente? Porque ustedes toda su vida le han enseñado que es lo correcto. O a su hija, que usted le diga, mira, tú debes guardar, tú debes hacer esta cosa, y desde que un hombre le enamora, se va con él. Usted se siente mal como persona porque usted le enseñó lo que era correcto. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo le enseñó a los hermanos de Galacia lo que era el evangelio en Cristo, el evangelio que Dios le había dado a Pablo, el ministerio hacia los gentiles, pero ellos inmediatamente fueron los judíos, con facilidad se cambiaron y comenzaron a judaizarse. Ese fue el meollo del asunto, esa fue la problemática. Pablo en su ministerio fue cuestionado. Muchos no creyeron en él, muchos de los Gálatas incluso, porque el mismo Pablo le enseñó, fue como su maestro, su pastor, el mismo Pablo le enseñó, y ellos comenzaron, tanto como judaizantes, algunos hermanos de Gálatas, a cuestionar. Y Pablo presenta credenciales de su apostolado en ellos. Y hace mención y ellos dicen, pero ¿cómo tú? Se preguntarán ellos, o ustedes también, pero ¿cómo Pablo si no anduvo con Cristo así como los otros discípulos? Porque él es apóstol. Pues dice la palabra de Dios que Pablo, así como los discípulos fueron discipulados, Pablo también fue discipulado. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 al 12, habla que Pablo fue discipulado por visión, por el mismo Cristo. Fue discipulado Pablo. También Pablo era un hermano celoso del judaísmo. Y Pablo hace esta mención a los hermanos de Gálatas, porque si ellos creían que ellos judaizándose hacían algo, le dice, yo que era
fariseo de fariseo, judío de judío, o sea, maestro de la ley, y que el judaísmo era bien pagado de tal manera que perseguía a los cristianos, yo puedo decir que en el judaísmo no hay nada. Él tenía un celo grande por el judaísmo, pero al final él entendía que en el judaísmo no había nada. Pablo es escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Recuerden que Pedro y parte de los discípulos judíos llevaban el evangelio a quién, y Pablo a los gentiles. Y era necesario que los hermanos de Gálatas entendieran esto, que él fue llamado para predicarle a ellos acerca del evangelio de Cristo. Ya mencionamos quién fue Bernabé. Bernabé, en el libro de Hechos se menciona que fue uno de los que rindió sus posesiones ante los apóstoles, que su nombre significa hijo de consolación, y que fue uno de los precursores del evangelio juntamente con Pablo hacia los gentiles. Pablo compara la esclavitud con la ley y la libertad con la gracia. Y por último, Pablo no fue transigente ante su doctrina del evangelio que el evangelio de Cristo le había dado. Y vamos a empezar con esa palabra, mis hermanos. Ya vamos a entrar en materia luego de una pequeña introducción. ¿Y qué es transigencia? Transigencia es la actitud de tolerancia, consentimiento o aceptación de las opiniones o deseos de otra persona en contra de sus propios principios, especialmente cuando se adopta para evitar una discusión. Entonces, un ejemplo sencillo de transigencia. ¿Cuándo usted se ve transigente? Cuando alguien le dice, mire varón, pero usted en esa iglesia se van a perder. ¿Cómo va a ser así? Porque ustedes no van a el sábado. Y ustedes si no van el sábado, sean para el infierno, ustedes dicen. Él no tiene razón, pero me va a quedar callado. Sí, es verdad. Como usted dice, sí, vamos, sí. Eso está mal. Y eso es transigencia. Es cuando usted acepta la opinión de otra persona, aún usted no está de acuerdo, la admite delante de personas, dice, sí, como usted diga, y dice que sí, se vuelve transigente. Pablo nunca, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, pudimos ver en un capítulo que muchos querían como hacer que se cambiara su opinión, y él dice que no, que ni siquiera obligó a los que andaban con él a circuncidarse, que no aceptó esa doctrina porque él estaba seguro de lo que Cristo le había dado y le había hablado. Ahora le hago la pregunta a este hermano: ¿está usted seguro de lo que Cristo le hablaba en su vida? ¿Está usted seguro de lo que usted cree? Pues entonces, si usted está seguro de su doctrina, de lo que usted cree, usted no puede ser un creyente transigente. Debe presentar apología, pero delante de aquellos que quieren presentar, teoretizar el evangelio, presentar una doctrina errónea. Usted debe estar seguro de lo que usted cree para poder presentar defensa del evangelio. Y Pablo estaba seguro de lo que él creía para presentar defensa del evangelio de Cristo. Entonces, mis hermanos, sigamos al capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Le hago una pregunta: ¿cómo le resistió Pablo a Pedro? ¿Por la espalda? ¿Escondido? ¿Por una carta? ¿Cómo lo hizo? Cara a cara. ¿Y por qué, mi hermano? Porque lo que él estaba haciendo era de condenar. Aquí la palabra era de condenar se traduce mejor, se condenó a sí mismo. Pedro era culpable del pecado por alinearse con hombres quienes, según sabía, estaban en el error, y a causa del daño y la confusión que ocasionó a sus hermanos gentiles. ¿Por qué era Pedro culpable, mis hermanos? En Gálatas, en Hechos, capítulo 10, Pedro vio y pudo confirmar
que Dios estaba tratando con los gentiles. ¿Qué fue lo que pasó con Cornelio? Él habló, Dios le habló a Pedro de Cornelio, dijo que fuera, y el mismo Pedro vio como el Espíritu Santo se manifestó en los gentiles y como el Espíritu Santo estaba tratando a los gentiles y de cómo Dios quería ganar a los gentiles. Pero ese mismo Pedro, hermano, se volvió hipócrita. Ese mismo Pedro que vimos que en ellos, ¿verdad? Que en Hechos 15, que fue partícipe de que escribió a la carta a los gentiles, de que sí, confirmando, y que él mismo dio un discurso y se menciona esa parte de ellos. Y el mismo Pedro puede confirmar, dice la palabra de Dios, que él mismo palpó, que él mismo vio, cómo el Evangelio llegó a los gentiles y cómo el Espíritu Santo se manifestó en ellos y también se manifestó en nosotros. Ese mismo Pedro, mis hermanos, se confundió. Ese mismo Pedro comenzó a actuar hipócritamente delante de los hermanos y estaba causando un daño terrible a los hermanos de Gálatas. Mis hermanos, yo quiero que vea la esencia. ¿Quién es Pedro en ese momento? Mis hermanos, Pedro, cuando Cristo se va, Pedro queda siendo como el líder de los apóstoles. Pedro es, vamos a decir, una eminencia delante de ellos. Pedro es un líder espiritual tremendo. Pedro es el apóstol como que está al frente de todo. Y ese siervo de Dios, lamentablemente, cayó en un pecado de hipocresía. ¿Qué digo con esto, hermano? Que cualquiera puede fallar. Cualquiera puede fallar delante de Dios. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de caer en un pecado delante de Dios, de fallarle a Dios. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de hacer una falta delante de Dios. Podemos fallar así como falló Pedro, o podemos fallar de otra manera, pero de que somos imperfectos y de que necesitamos de la gracia de Jesucristo para ir perfeccionándonos día a día, lo necesitamos, lo somos. Nadie aquí puede decir que nunca ha fallado delante de Dios. Puede ser pastor, puede ser quien sea. Estamos hablando aquí de uno que anduvo con Cristo, que vio todo, uno que Dios usaba terriblemente, que hizo milagros y falló delante de Dios. Pero mis hermanos, yo quiero que ustedes se fijen en algo ahora. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién era Pablo en ese momento? Pablo fue uno que persiguió a la iglesia, vamos a decir, un villano para los cristianos, y este se convirtió y tiene mucho menos tiempo que Pedro, y él se atrevió a reprenderle cara a cara, delante de todo. ¿Pero por qué, mis hermanos? ¿Se sintió él al menos? ¿Se sintió él que, no, cuidado, Dios, ese es Pedro? Y es fácil, ¿cómo le voy a decir a Pedro? Eso. No, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él estaba seguro de lo que había creído. Y él sabía que lo que Pedro estaba haciendo estaba mal. Estaba mal. Y era pecado. Así que usted no puede tener miedo de, si usted sabe que un hermano, sea líder, o sea pastor, o sea quien se le está haciendo algo mal, de reprender y de corregirle. De decir, no, mire, varón, eso está mal. Dice la palabra de Dios. Usted no puede tener miedo. Porque muchas veces uno está en el error y muchas veces uno está ciego y uno no sabe que está tan mal. Y usted que está afuera lo puede ver y puede ayudar a este hermano. Si Pablo se callaba, ¿qué iba a pasar, mis hermanos? ¿Qué iba a pasar? ¿Cree usted que usted hoy en día tuviera esta libertad que tiene? Tú el que está aquí, que hombre, tuviera circuncidado. Todos los que estuviéramos aquí estuviéramos guardando el sábado, ni comiendo cerdo, no te gusta el cerdo, ni comiendo pato, ni nada de esas cosas. Estuviéramos viviendo como judíos, todos judaizados, pero porque Pablo estaba seguro y presentó defensa y reprendió a quien tenía que reprender por lo que había creído. Por eso, hoy en día, cada uno que estamos aquí, gozamos de la libertad en Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pues antes, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los hermanos que eran de ¿qué? De la circuncisión. ¿Qué era lo que tenía Pedro, hermano? ¿Pero miedo a qué? ¿Por qué Pedro tenía que tener miedo?
¿Qué era lo que Pedro quería guardar? Que tenía miedo. Mis hermanos, Pedro estaba pensando en su posición como apóstol delante de los gentiles. Pedro estaba pensando en lo que, delante de los judaizantes. Pedro estaba pensando en lo que él era externamente y no en lo que Dios quería hacer en la vida de los gentiles. Déjenme explicarles, mis hermanos, muchas veces nosotros podemos tener esa práctica. Muchas veces nosotros podemos pensar en el estatus, en lo que digan los demás, en la opinión social, en la opinión pública. ¿Y qué va a decir fulanito si me ve? ¿Y qué va a decir? Eso es lo que él pensaba. Él decía que si los judíos lo veían con los gentiles, ¡ay, Pedro, tú juntándote con esos perros inmundos, contaminándote! ¡Ay, asco! Eso es lo que seguro él pensaba. Porque así era que lo veían. Seguramente él estaba pensando eso. Tenía miedo de que un apóstol de Jesucristo, de los judíos, bien, que mira lo alto que tú estabas, fueran a decir eso. Muchas veces, mis hermanos, no tenemos miedo a lo que puede decir la persona. Y muchas veces actuamos hipócritamente en el Evangelio por lo que puede decir la persona. ¿Cómo? ¿Y qué prácticas puedo yo tener? Usted puede salir a evangelizar hipócritamente. No, yo voy a evangelizar para que no digan que yo evangelizo. No, yo voy a orar para que aquí en la iglesia para que no digan que yo oro. Yo voy a cantar para que no digan que yo estoy cantando. Pero usted no está haciendo de corazón. Usted lo está diciendo para que los que lo están viendo no digan nada. Pero ¿y Dios que te está viendo? ¿Qué está diciendo? ¿No eres tú peor haciendo eso? ¿No te estás tú haciendo más mal, actuando hipócritamente? Porque si tú no quieres, sé sincero y no lo hagas. Y órale a Dios en secreto que te va a ayudar. Señor, mira, yo no quiero evangelizar hoy. Quítame ese deseo que yo tengo de hacer la obra. O mira, que yo no tengo eso de cantar. Señor, ayúdame. Pero no lo haga hipócritamente porque tú te haces mal daño. Y era lo que estaba haciendo Pedro, la mala práctica que tenía Pedro. Él lamentablemente estaba actuando con una hipocresía, creyendo que podía estar bien con los hermanos gentiles y con los hermanos judaizantes. Déjeme decirle que nadie puede estar bien con Dios y nadie puede estar bien con los hombres. Usted no puede querer complacer a Dios y querer complacer también a los hombres. Dice la palabra de Dios que esté bien con Dios, que Él te pondrá en gracia con los hombres. Pero tú no quieres estar bien con los hombres cuando estás poniendo atrás a Dios. Pues entonces está mal. Dice aquí la palabra que Él se retraía. Y aquí el término retraerse es un término militar. Es un término militar que se refiere a retirada militar estratégica. O sea, estratégicamente Él sufría que no me vean la gente, tú sabes, los judíos. La forma del verbo puede aplicar a la separación de Pedro, que fue gradual y engañosa. ¿Cómo fue, mis hermanos? Fue gradual y engañosa. Es decir, que él estaba creando un engaño a los gentiles y a los judíos. Pero con los gentiles actuaba de una forma y con los judíos actuaba de otra. ¿Sabe qué hacía Pedro? Dice, comer con los judaizantes para él era agradable, pero ¿qué comenzó? Comenzó a rechazar las invitaciones de los gentiles a comer. Era un daño terrible que le estaba haciendo. Es decir, antes lo invitaba, no sé si te lo ha pasado porque tiene un amigo y a veces hay amigos que consiguen dinero y esa persona muchas veces cambia y dice, no, yo no me junto con Yolanda porque Yolanda es de la baja alcurnia, yo soy de la alta alcurnia ahora. Yo soy una gente que tengo una posición social. Yo no voy por ese barrio. Hay gente que cambia su mentalidad. Pero muchas veces hay gente que son pobres y quieren tener apariencia. Que en el barrio están con fulanito, pero cuando están en los lados, por ejemplo, en la universidad, que quieren aparentar unas cosas que no son, que a veces tienen becas, qué sé yo, en INTEC, en AP, y es becado que están, y creen como que son ricos, y viven por aquí, por el barrio. Y cuando van por la universidad,
que venga, Sergio, dime a ver, no te conozco. Sí, sí. Yo, son hipócritas, era algo similar que estaba haciendo Pedro. Él cuando se le pegaba, dime a ver, Pedro. Yo, no, conmigo, no. Yo no conozco mentiras. Pero vamos a ver para mi casa. Yo, chacho. Era una hipocresía, quería mantener un engaño delante de los hermanos judíos y delante de los hermanos gentiles. Pero estaba haciendo daño a los gentiles. Porque en el ejemplo que está en la universidad, si Sergio me saluda, yo estuve allá en AP, sin AP. Y yo digo, no, Sergio, yo no te conozco. ¿Para quién el daño? ¿Es para Sergio? Porque Sergio sabe que yo lo conozco. Y era lo que pasaba con los gentiles. ¿A quién era que Pedro le estaba haciendo el daño? Eran los gentiles. Porque comía con ellos, se juntaba con ellos. Y después cuando venían los hermanos de la iglesia, él se retraía y actuaba como que no lo conocía. ¿Y a quién le estaba haciendo el daño? A los hermanos. Por eso era el pecado. Él estaba haciendo un daño en la iglesia de Jesucristo. Luego dice el verso 13. Oye, es una batalla. Dice el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mis hermanos, yo les voy a decir un poco de Bernabé. Bernabé, en el capítulo arriba, en el capítulo, déjame ver, capítulo 2, a partir del versículo 9, dice ahí: y reconociendo la gracia que le había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, a ellos y ellos a la circuncisión. O sea, el que iba a predicar y predicando con Pablo, ¿quién era? Bernabé. Quien le predicó a los gentiles junto con Pablo, ¿quién fue? Oh, y Bernabé después entró una hipocresía también, como Pedro, porque Bernabé también era judío. Y entró una hipocresía, no, había los hermanos de la iglesia, pero el mismo Bernabé fue que llevó a Pablo ante los apóstoles. El mismo Bernabé fue que presentó a Pablo como que sí, que él era cristiano, que ya él había sido restaurado. Y ese mismo Bernabé también es arrastrado por la hipocresía que tenía Pedro. Entonces, mis hermanos, que muchas veces el pecado no es simplemente una persona que lo comete, sino que también el pecado puede arrastrar a otras personas. Este pecado de hipocresía había arrastrado a estas personas. Y no solamente a Bernabé, también había arrastrado a muchos de los hermanos gentiles gálatas, de los Galacia. Por eso, entonces Pablo se ve la necesidad de escribirlo a estos hermanos, porque estaban en un estilo de vida tan mal que estaban actuando de una manera hipócrita, y lo que estaban haciendo era un daño a la iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, se lo dieron escondido, ¿cómo fue? A cara y delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, que Pedro comía su carnita de los gentiles, cama tu pueblo, y no como judío, ¿verdad? Ya le veía como judío porque él entendía. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedro, yo no entiendo, tú entiendes que en verdad si fuimos libertados, ya tú quieres ir como gentil. Entonces, ¿para qué tú quieres decir a los gentiles que se judaicen? ¿Para qué lo quieres judaizar? ¿Cuál es la necesidad de eso? Y aquí cuando dice la palabra de Dios rectamente, se refiere
a que ellos no andaban una vida, o no andaban una vida de acuerdo a lo que decía la palabra. O sea, no estaban actuando en esa manera, de acuerdo a como decía la palabra. Mis hermanos, cuando nos centramos tanto en lo que se puede ver, en lo que pueden decir los otros, es algo que usted se pierde en el interior. Usted deja de actuar quien usted es en sí mismo. Usted llega a un punto en que usted mismo se conoce. Tú dices, oye, pero yo no era así, ¿qué es lo que me está pasando? Quizás Pedro entró en esa confusión y muchos de los hermanos se perdieron en ese momento, pero gracias a Dios que apareció Pablo en ese momento y lo reprendió. Y para eso me gustaría utilizar una historia para que usted vea qué es lo que realmente importa en la persona. Y había una vez un príncipe que él era muy hermoso, precioso, tenía a todas las mujeres de su reino a sus pies, como a Salomón, hermoso, casi así como yo. Pero era hermoso. Y él tenía un espejo que cada vez que se miraba decía, wow, yo soy lindo. Mira qué boca, wow, qué papi. Yo soy lindo. Se miraba así. Dice, yo soy lindo. Pero una noche se metieron unos ladrones al reino. Y en la robadera, ¡pam!, le dieron al espejo. El espejo se partió, pero no se rompió. Pero en la mañana, cuando él se levanta, queda con el espejo, se rompió el espejo. Al príncipe le dio una depresión, que no se podía ver, que ahora que le iba a hacer, de tal manera que él ni comía, ni dormía, ni salía, le creció la barba, le creció el pelo, se demacró. Bueno, le consiguieron un espejo al muchacho, que el muchacho estaba malo, se podía ver. Cuando le consiguen su espejo, ¿qué le hacen? ¿Y eso yo? ¿Con toda esa barba? Ay, no, me he vuelto horrible. No me quiero ver, quítense, llévense el espejo. Y siguió el muchacho en su depresión. Pues un día aparece una princesa y se dirige a él y dice, yo quiero conocer a aquel príncipe tan hermoso el cual yo he escuchado. Y dice el rey, no, váyase, ya no está disponible. Y dice, no, hasta que yo no lo vea, no me iré. Dice el rey, bueno, insistió tanto que sáquenle el hombre para que yo lo vea como que está. Cuando sacan esa cosa de macrado, así todo feo, bueno, cabello largo o algo, dice ella, ¿qué usted cree que ella hizo? Dígame, ¿qué usted cree que ella hizo? Salió corriendo, ¿verdad? No. ¿Sabe qué ella hizo? Se quedó viéndolo fijamente y se acercó a él y le dijo al oído, la belleza real está en el interior. Y cuando le dijo eso al oído, le dijo, báñenlo, córtenlo el pelo y afeítenlo. Agarró a su hombre, lo bañó, le cortó el pelo, le dio comida, lo puso gordo y lo sacó. Y todo el mundo veía la hermosura del príncipe. Pero ¿qué el príncipe había aprendido? Ya él no actuaba ni vivía mirándose en un espejo, porque es una cosa o algo exterior que el mundo podía contemplar. Pero él nunca se había fijado en quién él era en el interior. Pero ella sí vio esa belleza en el interior. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, muchas veces nosotros nos perdemos en lo que podemos reflejar para con los demás, en lo que los otros pueden ver, pero perdemos nuestra belleza interior. Y Dios no mira lo que usted hace físicamente. Dios no le importa eso. Dios mira lo que usted hace en lo espiritual, lo que usted hace para con Él, lo que usted vive para con Él. Dios mira su belleza interior, su belleza espiritual. Y fue en esto que cayeron Pedro y Bernabé. Querían vivir una experiencia, una belleza externa, pero no querían vivir una vida realmente agradable a Dios, interna. Y por eso que dice, no andaron rectamente, se desviaron, se confundieron.
ese joven estaba muy confundido en su vida porque él pensaba que la belleza lo era todo. Nada de lo físico, mi hermano, es eterno. Nada. Todo esto va a pasar. Todo lo que podemos lograr, la riqueza, todo lo que la persona puede contemplar va a pasar. Pero Dios siempre estará ahí para nosotros. Nuestras almas son eternas. Y eso es lo que debemos guardar para con Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles. ¿Por qué dice y no pecadores entre los gentiles? Déjenme decirles que un judío, como dije anteriormente, pensaba que usted nacía, ya usted era, realmente sí, es así. Pero él entendía que usted era un gentil y que usted ya era pecador. Y que si usted nació siendo judío, usted era salvo. Ay, yo soy judío, yo soy salvo ya. Y era que había una problemática, y la enseñanza central del libro de Gálatas es la justificación por fe. Ellos pensaban que si nacían siendo judíos y guardaban la ley los justificaba y los salvaba delante de Dios. Pero déjenme decirles que Pablo les enseña a ellos que no, que nadie ha podido, que si usted trataba de guardar la ley y fallaba en algo, usted fallaba en toda la ley. Y él decía que solamente Cristo podía justificarnos porque Él vivió perfecto a la ley, y por medio de Él Dios no miraba con agrado, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí podemos pretender guardar la ley a su cabalidad, rectamente como se lleva. No podemos. Solamente en Cristo y Él perdonándonos a diario cuando pecamos, cuando fallamos, podemos ser justificados delante de Dios. Y es la única forma. Y es el plan que Dios tiene para con cada persona. Y es el plan que Dios tenía ahí con los Gálatas. Y era lo que Pablo trataba de enseñarle, igualmente a los hermanos judíos como a los hermanos gentiles. Luego dice el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, mira ahí lo dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en que en Jesucristo. Luego dice, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Aquí se menciona 3 veces y declara que la salvación es por la fe en Cristo y no por qué, por la ley. 3 veces, mis hermanos, se lo menciona Pablo. Podemos ser solo salvos en Cristo. Y es lamentable, como siempre tocamos ese punto en el estudio de los domingos de Gálatas, de que iglesias evangélicas que tengo amigos, Dale un señor que tiene un compañero, un amigo, que se están judaizando, iglesias evangélicas con sana doctrina, con el libro de Gálatas ahí que se trató, que están haciendo esto. Están comenzando a guardar el sábado, están comenzando a usar rituales judíos, incluso ponen la bandera judía, bueno, ponen el ¿cómo se llama la cosa de la 6 velas? ¿Y cómo? El candelabro. ¿Qué más yo digo que hacen? También, entonces, ellos creen que muchas veces, o ellos creen que haciendo estas muchas cosas, ellos pueden ser más salvos o asegurarse más para la salvación. Mis hermanos, el sacrificio que hizo Cristo lo es todo. Ya no hay más nada que el hombre pueda hacer. Ya no hay otro plan fuera de ya, eso era ya. La Biblia ha venido trabajando con diferentes etapas, dispensaciones en el hombre, que el tiempo de Adán, que el tiempo de la ley, que el tiempo de Abraham, que la promesa, que es el mismo que la ley, y ahora la gracia. Ya. O sea, de aquí para otro no hay más nada. Ya de aquí para allá lo que hay es juicio y condenación. O sea, su momento es aquí. El tiempo perfecto y más bello es ahora en la gracia. La bendición tan grande que nosotros tenemos, la libertad que podemos tener en Cristo,
No hay forma de cómo hacerlo. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Él compró. Déjame decirle, Cristo pagó por sus pecados de ayer, por sus pecados de hoy, y por sus pecados de mañana, y por sus pecados de 30 años adelante. Él sabe que usted iba a pecar, y en el pecado que usted cayó, en el pecado que cayó Pedro, como cuando le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Él lo sabe, Él pagó por todos sus pecados. Él lo pagó. Es decir, que cuando usted falla a Dios, no vea como primera opción, ay, yo muevo los caminos de Dios. Yo soy tan pecador. Dios lo sabe, usted es malo. Pero Dios quiere que cuando usted falle, que usted peque, que usted reconozca que está mal, que usted se humille delante de Él, que reciba el consejo, que reciba la reprensión, y usted se acerque a Dios y diga, Señor, lo he hecho mal. No quiero hacerlo mal, yo quiero vivir un camino recto delante de ti, que usted haga lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios quiere, porque Él pagó por todos sus pecados. Quizá el hombre lo ve y diga, tú fallaste. El hombre, lo externo, pero ¿cómo Dios te ve? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y eso es lo que a Dios le importa, eso es lo que debe importarnos a nosotros. Eso es lo que Dios busca en cada creyente. Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Sigue diciendo la palabra de Dios. Luego que Pablo, le hace mención 3 veces aquí de la importancia de la justificación por fe y de la salvación por fe en Cristo y no por la ley, le sigue diciendo, y si buscara ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Si la teoría de los judaizantes era correcta, ¿verdad? Pablo, Bernabé y Pedro estaban mal. Estaban cometiendo actos impuros. Cuando aquí dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo es ministro de pecado en ninguna manera. ¿Qué pasaba? Lo que en la libertad que ellos estaban viviendo con los judíos, judaizantes, no estaba mal. Estaba mal. Entonces, si decimos, o si Pedro estaba aceptando que lo que ellos estaban haciendo era correcto, no estaban diciendo que la muerte de Cristo entonces fue en vano. No estaba diciendo que todo lo que hizo Cristo, la libertad en Cristo, fue en ninguna manera. O sea, lo que Dios ha hecho, la libertad que Dios nos ha dado, es correcta. Le decía, pero tú no puedes aceptar y querer contribuir y querer judiciar a los hermanos, porque entonces lo que tú has visto que Cristo ha hecho, tú estás diciendo que no fue real. O tú dices que Dios está realmente con los gentiles, que el Espíritu Santo se manifiesta en los gentiles. Bien, aunque los judaizantes no estén contigo, pero tú sabes que Dios lo ha hecho. Pero tú no puedes querer congraciarte con aquellos hermanos diciendo que no, que hay que judaizarse, porque entonces el sacrificio que ha hecho Cristo por ti y por cada uno de nosotros y por los gentiles fue en vano. ¿O es Cristo ministro de pecado? No. O sea, Él no podía en esa actuar de esa manera, porque o aceptaba la doctrina de los judaizantes o aceptaba la doctrina que él había confirmado que tenía Cristo para con los gentiles. Él tenía que definirse en ese punto, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, yo viví bajo el judaísmo, dice Pablo. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo sé que en el judaísmo no hay salvación, porque no había un hombre más celoso que el judaísmo. Ninguno de los apóstoles fueron más celosos en el judaísmo que Pablo. Ninguno. Porque Pablo era tan celoso que perseguía a los cristianos, encarcelaba a los cristianos. Él nació en eso. Fue fariseo, su padre también. Y en el tiempo, incluso se cree que en el tiempo que Cristo fue crucificado, se cree que hasta Pablo estuvo ahí.
gozándose, porque él estaba en esos grupos que hacían y que decían que no, que el Cristo, que sé yo qué. En ese grupo, ahí estaba también muchas veces Pablo, tirando su show. Y él vivió todo eso, y Pablo entendió que todas esas cosas que él destruyó en su vida, que no eran importantes, que realmente no brindaban una salvación, o sea, no vale la pena. Que él entendía que en Cristo estaba la salvación, que en Cristo estaba lo bueno. O sea, y lo traigo aquí ahora. Yo no puedo entender que todas las cosas que yo viví en el mundo es lo agradable para mí, que todo lo que yo viví en el pasado es agradable para mí. En Cristo, y solamente en Cristo está la salvación. Yo no puedo pretender, como iglesia aquí, tratar de traer cosas que en la Biblia aquí, en las cartas paulinas, se habla claramente, y no solamente en la carta paulina, sino más atrás, cuando Abraham vivía bajo ley. Abraham vivía por gracia, por fe. Abraham vivía por fe. Entonces yo no puedo pretender edificar, o sea, lo que edifiqué, que destruí, que lo tuve por vano, vuelvo a edificar. Es un poco. Entonces Pablo le habla claro a estos hermanos en cuanto a este punto. Dice el verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para con Dios. ¿Qué él dice? Ya eso de la ley, y déjame decirle, no es que la ley es mala. La ley es buena y perfecta y hace al hombre recto delante de Dios. Lo que yo digo es que porque tú quieras guardar la ley, tú no vas a ser salvo. Es como que yo le diga, porque usted ve en la iglesia, si tú no se ha convertido a Cristo, porque la iglesia que hay que venir a la iglesia, eso guardando la ley que usted está, por si acaso, guardando las ordenanzas de Dios. Que dice la Biblia que hay que dar a los pobres. Yo lo hago pobre, a ver si me salvo. Que yo voy a la iglesia, a ver si me salvo. Yo voy a orar, yo voy a evangelizar. Tú no vas a ser salvo por eso. La gente no se salva por eso, por las obras. La gente se salva porque acepta a Jesucristo en su corazón y vive una vida conforme a Él. De eso que le está hablando Pablo, y eso es lo que debemos entender como iglesia. Usted no puede hacer nada para salvarse por su fuerza. Usted puede dar todo lo cuarto del mundo. Hace una iglesia para Dios. Usted lo está haciendo, ¿verdad? Para Dios. Evangeliza, ¿verdad? Porque Dios lo dice. Usted lo hace de corazón. Pero si usted no se ha convertido y lo ha reconocido como un pecador, creyendo que con su fuerza usted va a agradar a Dios, sin Cristo, está mal. Es solamente en Cristo que hay salvación. Solamente en Él. Lo primero que usted debe hacer es convertirse y reconocer que es un pecador. Eso es lo primero. Entonces, dice la palabra de Dios que entonces ese espíritu, el Espíritu Santo que usted tiene, de la salvación, la fe, lo va a mover a hacer obras de fe para con Dios. Lo va a mover. Pero no crea que por su propia fuerza y que lo que usted pueda hacer para con la iglesia lo va a salvar. Y era algo que pasaba con los Gálatas. Los Gálatas pensaban que si ellos hacían cosas y más cosas sin necesidad de Cristo, estaban siendo mejor creyentes. No. Lo importante de un creyente no es lo mucho que haga para físicamente, para que lo que se ve, para con los hombres. No digo que tiene buena importancia tampoco, pero no es el centro, no es central. Lo importante, lo primero debe ser su comunión que usted tiene con Dios, su relación que usted tiene con Dios. Porque a veces, y luego por experiencia propia, a veces hacemos muchas obras en la iglesia y descuidamos nuestra relación con Dios. Y metidos mucho en la obra. Y ahí es muchas veces donde el diablo se mete. ¿Sabe por qué? Porque usted no se da cuenta, usted cree que usted está bien. Porque usted está haciendo, la evangelizar está haciendo, pero tiene tanto afán, tanta cosa en la iglesia, que no tiene tiempo ni de orar, ni de leer. Y no se está dando cuenta que se está debilitando chin a chin. Pero cuando ora, no crea que usted tiene que fortalecer el espíritu. Y que hay que orar, no estoy fortaleciendo el espíritu. Es a usted que usted se fortalece. Cuando usted lee, es a usted que usted se ayuda. No es lo que usted está haciendo para Dios,
Sáquese de la mente de que no, que si yo oro, fortalezco el espíritu. Usted se fortalece a usted. El espíritu que está en usted se aviva. Bien, se enciende. No se contrista. Pero Dios siempre está fortalecido y tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Eso es, mis hermanos, que te aclaran eso. Luego dice la palabra de Dios. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Spurgeon tiene una nota bien interesante de estos dos versículos y dice en su nota: Pablo habla de ello como un hecho conocido y uno que él mismo sabía, que Jesucristo lo amaba y se entregó por él. Él no está hablando ahora del amor de benevolencia que el Señor Jesucristo tiene hacia todas las personas, o incluso de ese aspecto de su trabajo que afecta a cada criatura bajo el cielo. Él está pensando en ese amor especial, esa gracia que había venido a él. Ese es el punto en torno al cual deben reunirse nuestros pensamientos mientras meditamos en la palabra de Pablo, que me amó y se entregó por mí. El apóstol sabía que Cristo le había amado y se había entregado por él, y nosotros también podemos saberlo. Como le dije anteriormente, la esencia, el punto clave, es el amor que Cristo tuvo para con cada uno de nosotros. Lo que Cristo ha hecho para justificarnos, para perdonarnos cuando fallemos. Y no hay nada en la tierra que podamos hacer para ganar la salvación. La salvación solo se puede tener en Cristo. Si usted cree y pretende que porque haga más obras es más salvo, no. Solo Cristo puede hacerlo salvo. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es buena, es nueva cada día. Tú nos enseñas a través de ella, tú nos hablas en cada instante. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir una vida agradable a ti. Gracias, Señor, por perdonar todas nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. No nos dejes, Señor, caer en la apariencia ocular, en la apariencia que el hombre ve, sino, Señor, que tengamos una vida íntima contigo, una vida agradable contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Llénanos más de tu Espíritu. Haznos más humildes. Quita toda hipocresía, Padre, de nuestra vida, toda apariencia terrenal. Ayúdanos a vivir justificados en ti, Señor, delante de Dios. Límpianos cada día más. Y en esta mañana, a los amigos que quizás nos estén viendo por YouTube, te hago la pregunta. Quizás tú muchas veces estás pensando que por tus obras o por lo que tú puedes hacer puedes alcanzar la salvación. Déjame decirte que no. Solo en Cristo y solo en Él tú puedes ser salvo. Solo en Cristo y solo en Él tú puedes ser justificado. Así que te hago el llamado a ti que nos ve. Estás ahí en tu hogar. Si realmente tú quieres entregar tu vida a Dios, puedes hacerlo en esta mañana. Solo di: Señor, entra en mi corazón, perdona mi pecado, límpiame de todas mis maldades. Quiero vivir una vida agradable delante de ti. Entra en mi corazón, Señor, haz lo mismo tuyo. Si tú haces esta oración, ten por seguro que Cristo entrará en ti y Él perdonará tu pecado. Y puedes entonces
tener la seguridad de que sí será salvo. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerza. Sí te pido por cada hermano, Señor, que está aquí en esta mañana, que ha escuchado tu palabra. Señor, por mí, Padre, ayúdanos a guardarla, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos, mi Dios, a hacerla de todo corazón. Ayúdanos cada día más cuando fallemos delante de ti a humillarnos, a vivir una vida recta, a olvidarnos de lo que puede decir el hombre, porque muchas veces para el hombre siempre somos malos, Padre. Pero tú, Señor, conoces nuestros corazones y tú ves cuando realmente una persona se arrepiente, Señor. Tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Así que, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos cada día más a vivir una vida honrada y recta delante de ti, Señor. Te damos la gracia que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga a mis hermanos y el hermano Darwin con nosotros. Para así terminar, nos ponemos de pie. Vamos a cantar el coro que dice: testifica. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de Jesús. Luis. Testifica. Pues bien, mis hermanos, ya ustedes saben, esta noche, se me olvidó mencionarlo ahorita, pero esta noche tenemos también el estudio bíblico, un culto, bueno, un servicio por Zoom, que está siendo dirigido por los jóvenes, donde el hermano Luis está tratando lo que sigue de este mensaje. Es parte de un estudio del libro de Gálatas. Están invitados también para que puedan participar en la noche, a eso de las 7. Testifica. Luego de este himno quedamos todos despedidos, hermanos. Cantamos. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Amén, amén. Terminamos un buen tiempo, mis hermanos. Dios les bendiga y pasen feliz resto de la tarde.